¿Cómo les va? En el programa de hoy tenemos un tema muy especial que nos ocupa y nos preocupa, y a vos que estás en tu casa también, porque posiblemente te haya tocado vivir esta situación. La crisis económica, política y judicial en Brasil está impactando, y de lleno, y más de lo que creemos, en la Argentina. Por ejemplo, en los operarios, y sobre todo en los que trabajan en las autopartistas, en la industria metalmecánica. Miles, pero miles de operarios, de trabajadores, se están quedando sin laburo, han visto reducido su horario de trabajo y sobre todo su sueldo, y por eso la padecen. ¿Quiénes? Ellos y las familias. Te propongo que escuches atentamente este informe, que arranca con la situación en Brasil y que termina con los testimonios desgarradores de los trabajadores argentinos. Brasil pasa una de sus peores crisis, política, económica y judicial, y eso impacta directamente en la Argentina. Dilma Rousseff pasa por el momento más difícil de su vida política, desde que las fuerzas federales llevaron a declarar al expresidente Ignacio Lula da Silva por gravísimos casos de corrupción, que involucra incluso a sus hijos y a la mandataria, que se prepara para enfrentar un juicio político que la podría dejar fuera del cargo. Su futuro ahora depende de los senadores, y su situación es bastante compleja, ya que el grupo parlamentario tiene 21 miembros, de los cuales solo 5 apoyarían a Rousseff. Su situación se definiría entre el 10 y el 12 de mayo, cuando los parlamentarios deberán decidir si la jefa de Estado debe ser investigada y juzgada, lo que haría que la destituyan de su cargo. Algo que no ocurrió en Brasil desde hace 24 años, cuando Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción pasiva, se embolsó 6,5 millones de dólares en tan solo 33 meses de mandato y renunció justo antes de ser condenado por el Senado, el 30 de diciembre de 1992. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. A minoria atrapalha, a mayoría trabaja. Millones de brasileños salen a las calles a manifestarse por los problemas sociales, políticos y económicos. Y el juicio político que pende sobre la cabeza de la presidenta Dilma Rousseff no ayuda. Tampoco a la Argentina, que como vemos sufre las consecuencias de un país vecino cuesta abajo. Brasil está sumido en una crisis política y económica, donde hoy quizás el mayor problema es la crisis política, que no termina de concretarse. Las presiones sobre Dilma Rousseff hizo la posibilidad de su alejamiento antes de que termine el periodo eleccionario, ya sea por un juicio, lo que se denomina impeachment, o básicamente por una renuncia, hacen que la política económica de alguna manera no pueda hacer pie. Aumenta la desconfianza, aumenta la incertidumbre, el expediente del Lavallato, de alguna manera, que es un caso de corrupción en Petrobras, ha frenado totalmente las inversiones de Petrobras, y estamos en medio de un círculo vicioso. Si la crisis política no se logra cerrar, es muy difícil que Brasil deje de caer. La Argentina tiene varios impactos. El primero, más importante, es que si Brasil no crece, no nos compra, y gran parte, muchos sectores industriales, desde la automotriz, pero hasta economías regionales, su principal destino de las exportaciones es Brasil. Segundo, no solo no nos va a comprar, y uno pensaría que por los próximos 3 años no va a recuperar demanda, sino que nos va a querer vender, porque Brasil también, su demanda interna está cayendo, su principal exportación es en Argentina, y hoy
por la capacidad ociosa y por la devaluación se ha hecho muy competitivo. Por lo tanto va a haber una fuerte presión de productores brasileños que van a querer, entre comillas, compensar su caída de demanda interna con una mayor exportación. Las manifestaciones en las calles, a favor y en contra del partido gobernante, y la pérdida de las alianzas políticas, gracias a las cuales el PT llegó al poder, presagian los peores resultados. La oposición marcha en Brasil para exigir la renuncia de Dilma Rousseff, también marcha contra Lula y todo esto que está ocurriendo allí en Brasil. Hola Inaya, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, cuéntanos un panorama de lo que está ocurriendo a esta hora, por favor. Bueno, la marcha bien, todo muy pacífico y mucha gente en la calle. En Río de Janeiro, que empezó más temprano, ya se cuentan más de 1 millón de personas en Copacabana. La Avenida Paulista se empieza a llenar de gente porque el horario era las 2 de la tarde, ahora acá en Brasil. Y todo pacíficamente, pero mucha gente, a mí me parece que es la mayor marcha hasta ahora en todas las capitales. Y incluso las ciudades pequeñas también hay marchas por todo el país. El motivo puntual, el objetivo que persigue esta marcha, ¿cuál es, Inaya? El motivo puntual es la renuncia de Dilma. La mandataria se defendió ante las cámaras de TV, pero lejos de ayudarla, su imagen y la economía del gigante sudamericano cae bruscamente. Eu vou insistir, não há crime de responsabilidade. Voy a insistir, no hay crimen de responsabilidad. Las acciones de las que me acusaron fueron practicadas por mandatarios antes de mí y no se caracterizaron como pasos ilegales o criminales. Fueron considerados legales. Me siento indignada, me trataron injustamente, no me enriquecí indebidamente. 367 de los 513 diputados apoyaron el llamado impeachment, abriendo paso a una votación crucial en el Senado. En un clima de fuerte polarización social, decenas de miles de opositores y seguidores de la mandataria pasaron la noche en vela en las calles. En caso de que una mayoría simple de los senadores vote a favor de iniciar el juicio político, la presidenta quedará apartada del cargo por un plazo máximo de 180 días mientras se decide su destino. Dilma Rousseff está acusada de usar dinero público sin la aprobación del Congreso y de intentar presuntas maniobras fiscales. La propia mandataria lo considera una excusa para ejecutar un golpe de Estado. El lunes 11 de abril, una comisión de diputados de Brasil dio el primer paso para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria es acusada de usar dinero de bancos públicos para maquillar el déficit, algo que está prohibido por la ley. Por eso, la comisión decidió que había razones suficientes para iniciarle lo que se llama un juicio político o impeachment. Pero este es el primero de 5 pasos que tienen que cumplirse para que se llegue a la destitución de la presidenta. El segundo paso es el voto de la Cámara de Diputados. Si más de 2/3 de los diputados votan a favor del juicio político, entonces se avanza al paso número 3, el voto de la Cámara de Senadores. Con los senadores se precisa una mayoría simple, es decir, que si más de la mitad votan a favor del impeachment, se avanza al cuarto paso, el juicio formal en el Senado. En ese caso, la presidenta es suspendida y asume el vicepresidente, Michel Temer. En 180 días se desarrolla el juicio y el Senado luego vuelve a votar por la mayoría de los tercios. Solo si más de 2/3 creen que Rousseff es culpable, se llega al quinto y último paso del juicio político. Rousseff es destituida y deja de ser la presidenta de Brasil de forma permanente. En este escenario, Michel Temer pasa a ser el nuevo presidente de Brasil hasta el final del mandato, que es el 1 de enero de 2019. Con este panorama en ciernes, los principales analistas ya hablan de un Brasil cuesta abajo. Te voy a mostrar algo para la gente que no lo tenga muy en mente. Esta es la bandera de Brasil y en la banda blanca los brasileños escribieron orden y progreso. Pues te voy a decir una cosa. Es su máxima. Exacto. Ahorita, ni hay orden, señores, ni hay progreso en Brasil, porque a la pobre presidenta Dilma Rousseff está enfrentando la peor de las tormentas políticas
y económicas que alguien se pudiera imaginar. La crisis económica y política en Brasil significa que millones de brasileños van a perder su patrimonio, van a enfrentar escasez de algunos recursos, van a enfrentar precisamente apretarse la cartera personal, y muchos de ellos, por desgracia, ya están otra vez cayendo en la pobreza de donde habían salido hace apenas unos años. Desde el lado económico, el número de personas desempleadas en Brasil aumentó a un 40,1% en el último año, hasta alcanzar la cifra récord de 10,4 millones en el trimestre que concluyó en febrero, según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. El número de brasileños buscando empleo es el mayor de la historia y crece a razón de 100.000 personas por mes. Los expertos pronostican que la economía brasileña caerá este año un 3,9%, una contracción más grave que la sufrida en 2005, en que cayó un 3,8% y obtuvo su peor resultado en los últimos 25 años. De confirmarse, Brasil encadenaría 2 años en rojo por primera vez desde 1930 y además, para 2017 se espera que la inflación llegue al 5,8%. El país atraviesa la peor crisis económica de los últimos 10 años, con una tasa de inflación del 10% y un índice de desempleo muy similar. La moneda brasileña, el real, ha perdido 1/3 de su valor. La demanda de artículos decreció y los propietarios de fábricas ya cortaron turnos enteros y se desprendieron de personal. Facturando un 30% menos. Tenemos un 30% menos de facturación que el año pasado. Porque la crisis ya estaba latente. Y eso que a principios del año pasado ya estábamos en plena crisis. Pero esta vez parece que será peor. Algunos negocios, varios clientes nuestros, ya han tenido que cerrar. Brasil está atravesando un momento muy difícil. Tan grave es la recesión brasileña y el impacto que esto tiene en la región que The Economist, la influyente revista financiera de los Estados Unidos, le dedicó su portada. La revista The Economist llevó a la presidenta de Brasil a su portada, pero con un titular ominoso. Dilma Rousseff y el desastroso año que se avecina, dice el titular, que describe una economía en recesión por 2 años consecutivos, este y el próximo, inflación al alza, desempleo creciente, cuentas públicas con saldo rojo, endeudamiento público y privado que avanzan y un costo de esa deuda que está creciendo. The Economist sostiene que una situación de caída de precios de materias primas empeoró por obra y gracia del Partido de los Trabajadores y de la propia presidenta Rousseff, al activar gastos extravagantes, dice, y poco estratégicos en los últimos años. Y lo que agudiza la situación de Brasil es la crisis política que también ha fracturado la coalición de gobierno. Brasil parece estar en mucho peor condición que otras economías en desarrollo o emergentes. ¿Cómo